Hola, mi nombre es Andrés Kiriachek, soy kinesiólogo deportólogo. Hice la especialidad, la primera promoción con Javier Krumnik, así que con él fuimos compañeros y no tengo más que palabras de agradecimiento tanto para Jorge Mastrangelo como para el chino, a los cuales le agradezco nuevamente la invitación a poder dar esta charla. Seré breve. Cuando se comunicaron conmigo me dijeron que íbamos a hablar de lesiones típicas del ciclismo y yo también soy entrenador y técnico biomecánico, hice el curso de biomecánico en Bilbao, en el País Vasco, y en esta oportunidad solamente vamos a hablar de las lesiones típicas del ciclismo, pero sí vamos a hacer una breve reseña de cómo se inició el ciclismo y cuáles son los tipos de lesiones, y ya después sí nos metemos en lo que son lesiones típicas. Como reseña histórica, decir que en 1817 en Alemania surge la primera bicicleta de ciclismo, en 1870 se corre la primera carrera de ciclismo, que fue en Italia y contó de 33 kilómetros. En 1903 surge el Tour de France, sigue siendo la carrera más importante del mundo, son carreras de 3 semanas con 2 días de descanso. Las únicas carreras de 3 semanas con 2 días de descanso son el Tour de France, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Y actualmente se calcula que existen más de 900 millones de bicicletas en el mundo. Dentro de las disciplinas del ciclismo está la ruta, la pista. La ruta, bueno, como ustedes bien saben, es con cambios, con frenos. La pista es en el óvalo, se corre con piñón fijo y sin freno, como ven ahí en las imágenes de Walter Pérez y Juan Curuchet, que puse esas imágenes porque al día de hoy son los únicos campeones olímpicos que tiene el país. También está el circuito, que se puede correr con bicicleta de ruta o de pista, pero si se corre con la de pista, se corre con freno y con piñón libre. Los criterium y el ciclocross. También está desde el 2007 el ciclismo adaptado. La UCI, que es la Unión de Ciclismo Internacional, fue una de las primeras federaciones internacionales en incluir el deporte adaptado. Inclusive ese mismo año ya se realizó el primer campeonato del mundo de la especialidad. El ciclismo adaptado se divide por categorías y esas categorías se tiene en cuenta el grado de dificultad que tenga cada ciclista, el grado de, por así decirlo, el grado de limitación. Dentro de las lesiones dijimos que íbamos a hablar de las típicas, pero sí no quiero dejar de nombrarles las lesiones accidentales. Dentro de las accidentales pasan estas generalidades. Se producen por caídas, son de aparición brusca, son agudas y pueden ser invalidantes o no. ¿Qué significa esto? Que te pueden sacar de la competencia o no. Vos podés seguir lesionado, y por eso vemos muchas veces en la televisión ciclistas que corren con vendaje, con taping, con suturas, ¿sí? Con férulas. En este caso, y cuento a modo de anécdota, este ciclista va a tomar agua, agarra la caramañola de su auto de auxilio y se mueven, y bueno, el auxilio del mismo equipo lo pasa por encima. A nosotros nos pasó en la selección argentina. En algún tiempo yo fui kinesiólogo de la selección argentina de ruta, en un Tour de San Luis, que uno de los ciclistas se cayó, y cuando lo atendía el médico de la prueba iba mal sentado. El médico de la prueba tiene que ir sentado en el asiento de atrás, iba sentado en el asiento de adelante. Cuando le hace las curaciones al ciclista de la selección, este toca con el manillar el espejo retrovisor, se cae y el auto donde viajaba el doctor le pisa el tobillo, ocasionándole una fractura. Dentro de las lesiones accidentales, yo acá le puse brevemente, no me quiero extender sobre esto, pero sí que es lo más común, son las contusiones, las abrasiones. Tengan en cuenta que el asfalto quema,
y muchas veces la temporada de ruta inclusive empieza en octubre, o sea que las altas temperaturas aumentan esa abrasión, herida, fractura y traumatismo cráneoencefálico. En el caso mío, también a manera de anécdota, el anteaño pasado tuve una fractura una caída que se fracturó, se rompió todo el casco y bueno, siempre cuento lo importante que es el uso del casco. El casco no sirvió más, pero no llegué a sufrir una fractura de cráneo. Sí tengo, lo malo de esto es de que sí tuve un compañero de equipo, yo también corro desde los 11 años, sí tuve un compañero de equipo que no usó casco un día, se cayó y golpeó con la cabeza y bueno, tuvo muerte cerebral. Y acá ya nos metemos en la charla propiamente dicha, en las lesiones típicas. Las lesiones típicas siempre son de comienzo progresivo, son crónicas, se producen por la repetición del gesto y generalmente se dan de dos maneras, o un proceso inflamatorio o sobrecarga y contracturas. Y en la primera etapa no son invalidantes, por eso van a encontrar ustedes que en su consultorio es muy difícil que le venga un ciclista con alguna dolencia muy leve. ¿Sí? Generalmente lo que nos llega a nosotros, o a mí personalmente, bueno, con esta experiencia en la selección y en equipos internacionales, también estuve en alguna oportunidad en un equipo español, por ahí las consultas son ya cuando les impide o tirar mucho desarrollo, es decir, una corona muy grande y un piñón muy chico, o les impide hacer el volumen, ya sea en lesiones que se ocasionan por volumen o por intensidad, recién ahí generalmente se acercan al consultorio o a la consulta. Y vamos a empezar a detallar un poquito en dónde se producen estas lesiones típicas. Primero y principal en la mano. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber de que hay 3 puntos de apoyo. Uno es el manillar, otro es el sillín, esos dos son puntos fijos, y lo otro son los pedales, que es el tercer punto, pero este es un punto móvil. Lo que hay que hacer, y ya me estoy adelantando en esta charla, es equilibrar las cargas en estos 3 puntos, ¿sí? Porque muchas veces el paciente, en este caso el ciclista, relata un dolor, un adormecimiento de la mano, o muchas veces un adormecimiento, un dolor, un ardor en la entrepierna, y eso es producto de la mala postura en el sillín. En la mano puede haber una compresión del nervio mediano, una compresión del nervio cubital. Un error común es como está en la imagen, ¿sí? de las dos imágenes, el dibujo y la foto. Ella es una corredora de ciclismo y mountain bike de acá, reconocida, anda muy bien, pero este era el error que ella tenía al tomarse del manillar. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? También es importante tener en cuenta la cinta del manillar, que es esto que vemos nosotros acá. Esto pasó en la última París-Roubaix de mujeres, en una carrera donde también hay partes de ripio, y esta es la ciclista que ganó, la de la imagen de la derecha, ¿sí? De superior derecha. Fíjense si se alcanza a notar ahí una lastimadura que es por fricción, y fíjense en la imagen superior izquierda todo cómo dejó la cinta del manillar todo ensangrentado. Eso es por no usar guantes. Y lo mismo pasó en las imágenes inferiores. Entonces siempre es importante como una medida preventiva el uso de guantes, no solamente para evitar estas lastimaduras por fricción, sino en las caídas muchas veces, generalmente apoyamos las manos y ahí hay una quemadura con el asfalto. Yo estando en ese equipo español, nos tocó en la anteúltima etapa, sí, anteúltima etapa era, bien digo, la caída del sprinter, de quien define,
en los últimos 200 metros, 100 metros, una caída y no llevaba guantes él. Bueno, la historia quedó que hubo que hacerle una adaptación en la cinta del manillar. Cuando terminó esa vuelta, que era una vuelta a San Juan, acá en Argentina, que fuimos a la cena de coronación, él no podía agarrar los cubiertos. Así que siempre es importante que usen los guantes, ¿sí? Dentro de la columna vertebral, ¿sí? Fíjense la imagen, nos vamos a meter en la imagen primero. Este es un cuadro que al ciclista le queda chico, ¿sí? Fíjense la jiba que hace en la espalda baja, fíjense cómo se encuentran los miembros inferiores, ¿sí? Muy retraídos. Fíjense ese pedaleo en punta que le va a llevar a una sobrecarga en lo que son sólidos y gemelos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se pueden dar estas lesiones o estas dolencias en columna? Por el cuadro. Los cuadros tienen que ser a medida, no puede ser ni grande ni chico, sino que tiene que ser a medida. Las posiciones inadecuadas de la bicicleta, esto por eso es importante los estudios biomecánicos, que ya lo voy a nombrar mucho más adelante. La retracción de los isquiotibiales, una cifosis, sí, muchas veces acompañada también por una antepulsión de hombro, una rectificación cervical, espondilolisis, espondilolistesis y grandes metrajes. En el ciclismo infanto-juvenil, el metraje, que es la relación que hay entre la corona y el piñón, esos metrajes están homologados, es decir, que depende de la categoría, los metros que avanza con una sola pedaleada. Ya cuando se corre en la elite, ¿sí? O en el máster, ya el metraje es libre. Y esto es parte de lo que yo hago como biomecánico, como esto que yo les decía anteriormente, que además era técnico biomecánico. Esto es lo que ustedes se tienen que llevar, que la bicicleta se tiene que adaptar al ciclista y nunca a la inversa, ¿sí? Estos son pacientes que yo he tenido en el consultorio, ¿sí? Fíjense, la ciclista de la imagen de la izquierda era una ciclista que fue con una bici recién comprada que llevaba 2 semanas y lo que había comprado era una bicicleta como lo que decíamos anteriormente, un cuadro grande. Entonces fíjense cómo ella iba colgada. Mala postura de la muñeca, como vimos en un principio, pedalea en punta de pie y una sobrecarga en la región cérvico-dorsal como consecuencia de que la bicicleta le era muy larga, además de alta. Todo lo contrario a la imagen del ciclista de la derecha superior, donde le vendieron un cuadro chico, ¿sí? Donde las dolencias eran sobre la espalda baja y sobre los isquiotibiales como consecuencia de ese cuadro chico, al igual que el ciclista de la derecha en la parte inferior. Dentro de las lesiones, y acá ya seguimos con cadera, la bursitis trocantérica, ¿sí? Esto generalmente se puede dar, la bursitis trocantérica, por una desalineación en las trabas de los pedales son pedales automáticos, ¿sí? Donde el zapato en la suela tiene una traba que queda enganchada al pedal, ¿sí? Y muchas veces esa traba se corre, y además de dar la bursitis trocantérica, ¿sí? La cual generalmente la bursitis trocantérica se da por una caída, pero también se puede dar por una desalineación en las trabas, ¿sí? Y también una irritación de la tuberosidad isquiática y una sobrecarga crónica del glúteo. La irritación de la tuberosidad isquiática, las causas más comunes son el cambio del sillín. Muchas veces el sillín no tiene la misma altura, entonces no modifican la altura del portasilla y no tienen en cuenta que el sillín que están poniendo es un poquito más alto, entonces ya quedan pedaleando un poquitito más alto y la entrepierna va rozando permanentemente y ahí es donde aparecen los dolores. El aumento brusco en el volumen, es decir, en el kilometraje, muchas veces la badana, que es la calza que usa el ciclista, en la entrepierna tiene una badana, ¿sí? Y esa badana obviamente se va gastando. Entonces, en eso hay que tener en cuenta
que es un error común, ¿sí? Y la altura excesiva del sillín también, muchas veces, para eso son los estudios biomecánicos que hacemos nosotros, que son para poner la bicicleta que se adapte al ciclista, ¿sí? Acá el sillín que yo les muestro, fíjense de que tiene un hueco en el medio, ¿sí? Estos sillines ya, por suerte, hace mucho se han empezado a fabricar y son cada vez más comunes. ¿Para qué? Para que descanse la entrepierna, por ahí va el nervio pudendo, ¿sí? Un nervio, ya lo vamos a ver más adelante, pero un nervio que donde muchas veces cuando se comprime ocasiona dolor al orinar, ardor al pedalear, muchas veces dolor, inclusive llega el ciclista a orinar sangre, y muchas veces dolor, y esto sí es más común al tener relaciones sexuales. La sobrecarga de los glúteos, ¿cuándo se da? Por un sobreentrenamiento en subidas o en el volumen, es decir, en el kilometraje. Pedalear demasiado tiempo de pie y usar grandes desarrollos, que era lo que yo les explicaba anteriormente, una corona muy grande con un piñón muy chiquito. Las lesiones de la rodilla, las más comunes son tendinopatías rotulianas. Estas se dan también generalmente por el gran desarrollo de la corona grande, el piñón muy chico. La sinovitis, una tendinopatía de la pata de ganso, el síndrome de la cintilla iliotibial. Esto también se puede dar por estar mucho tiempo parado o un exceso de volumen. La tendinosis del bíceps femoral y una condropatía. ¿Sí? Las condropatías también hay que tener en cuenta. El ciclista muchas veces, tanto en el ciclismo o el mountain bike, se vuelca gente que viene de otro deporte, del pádel, del fútbol, y ya dejaron esa actividad por este tipo de lesiones. Entonces, eso es un dato no menor a tener en cuenta. Y sobre eso es cómo se le adapta la bicicleta en el estudio biomecánico. La tendinopatía rotuliana, ¿sí? Las causas, la rotación interna de la tibia, el pie pronado, las posturas bajas o el sillín adelantado, el entrenamiento excesivo, ya sea en el kilómetro o en la subida, el cambio de calzado, los pedales y las calas, y muchas veces sin haber cambiado ni el calzado, ni los zapatos, ni los pedales, ni las trabas, se van aflojando o se van gastando, ¿sí? Porque dijimos que el pedal traba, de la manera que trabamos el pedal, pisándolo de un costado y sacándolo siempre para ese costado o para el otro. Entonces la traba tiene una vida útil y muchas veces se va gastando, entonces al pedalear el pie va generando pequeños movimientos laterales, ¿sí? Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y los grandes desarrollos. Sinoviti, acá me permito poner a Adrián. Adrián es uno de los rivales míos y él tiene un genuvalgo notable acompañado por un pie plano, ¿sí? Entonces, él lo que hacía era una sinoviti, él era de libro, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuando le regulamos las trabas, los zapatos, cómo es que pisa, porque si nosotros tenemos un ciclista que tiene los pies para adentro, no podemos pretender regularle bien las trabas o alinearlos como sería en teoría, porque tiene un componente de un desbalance entre los rotadores externos e internos de cadera, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de Adrián, pero de la manera opuesta, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Los traumatismos que vendrían a ser lesiones accidentales, en este caso no le vamos, ya las nombramos muy por arriba, las calas, es decir, las trabas desalineadas, y la altura incorrecta del sillín, también la excesiva cantidad de kilómetros semanales, y en el caso de él, como decía en un principio, el genuval. La tendinopatía de la pata de ganso, lo mismo, rotación externa de la tibia, pronación del pie, la dismetría de los miembros inferiores, ¿sí? En el caso de cuando yo les hago los estudios biomecánicos y me encuentro con estas dismetrías, siempre se compensa, ya sea con suplementos que yo traje de España, se suplementa entre el zapato y la cala, es decir, entre el zapato y la traba que va a ir después en el pedal. El sillín alto y traumatismo. El síndrome de la cintilla iliotibial,
Bueno, una retracción de la cintilla, traumatismo sobre el cóndilo lateral, las trabas rotadas internamente, es decir, que el ciclista pedalea con los talones para afuera, la altura del asiento alta, la rotación interna de la tibia y el sobreentrenamiento en subida. Entonces, es importante preguntarle, no solamente en esta lesión, sino en todas, si ha modificado el entrenamiento, ya sea en intensidad, en el volumen, si ha cambiado las trabas de los zapatos, si ha modificado el sillín, si ha cambiado la calza. ¿Sí? Tengan en cuenta todos esos factores. Recuerden que son lesiones, las lesiones típicas, son lesiones que empiezan de manera progresiva. Las lesiones en la pierna, la tendinosis del tibial posterior y la tendinosis aquiliana, bueno, ahí está también detallado más de lo mismo, el pie plano, las calas rotadas externamente, el asiento alto, una técnica de pedaleo con talón al piso, como vemos acá en este ciclista. Este ciclista siempre hacía tendinopatía rotuliana, pero él usaba unos desarrollos que iban más allá de lo habitual. No pedaleaba con tanta cadencia, es decir, con mucha velocidad de pierna, sino al llevar más desarrollo, pedaleaba con mucha más carga y con menos revoluciones por minuto. La debilidad de los glúteos, bueno, ahí la imagen de la izquierda yo le puse cómo intervienen cuando nosotros arrancamos con el pedal a las 12, ¿sí? De las 12 hasta las 3, hasta las 6, hasta las 9 y hasta las 12. Acá les dejo un gráfico, qué músculos van interviniendo en el impulso, en el arrastre, en el recobro y en el avance, ¿sí? Y la debilidad del glúteo tiene repercusión en toda la cadena de movimiento, porque el debilitamiento del glúteo se relaciona con lesiones como el dolor patelofemoral, el síndrome iliotibial y la tendinosis aquiliana. Lesiones en la pelvis. También, por suerte, en los últimos años ha cambiado el ancho del sillín, tanto el ancho como el largo. Cuando yo empecé a correr, el sillín era para todos iguales. Entonces, la mujer que tiene las caderas mucho más anchas se tenía que sentar en un sillín que era solamente para los varones. Hoy hay estudios que determinan que según el ancho, que vos tenés de los isquiones, es el sillín que vos necesitas. Así que aquel que tenga la oportunidad de hacerse el estudio biomecánico y el estudio del sillín, lo mejor que le puede pasar para evitar este tipo de lesiones, que ya lo habíamos hablado anteriormente, lo más relevante era el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, que ya se los nombré, pero no hay que dejar de tener en cuenta esto, los forúnculos, la prostatitis y todo lo que respecta a procesos inflamatorios y muchas veces que ocasionan infecciones, ¿sí? Y fundamentalmente que lo sacan de la actividad. Las lesiones ocasionadas por el sillín, muchas veces el ciclista relata esto, que tiene una gilet en el asiento, ¿sí? Y esta es una imagen de ciclistas de la selección, yo estoy trabajando con la selección provincial. Fíjense, el último ciclista va sentado en la punta del sillín, fíjense todo lo que le sobra de sillín, y además pedalea en punta de pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una contrarreloj por equipo, esta es una bici convencional, el único que llevaba una bicicleta de contrarreloj, así que una bicicleta especial. Es Julián el ciclista que va adelante, y los dos, el segundo y el tercero, van con bicicleta de ruta. Pero el técnico no tuvo en cuenta, solamente les puso el adaptador, que es, el ciclista se toma así por encima del manillar, no tuvo en cuenta que modificar el sillín. Entonces, obviamente el ciclista, en vez de ir agarrado acá del manillar, iba más largo y entonces obviamente quedaba colgando en la punta del sillín. Al quedar colgado en la punta del sillín, los isquiones no tienen punto de apoyo, entonces el pedaleo, no está el video en esta imagen, pero el pedaleo es que iba pedaleando con todo el tronco ladeándose para un lado y para el otro.
¿sí? Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta. En resumen, la altura del asiento alto produce un dolor posterior o lateral de la rodilla. El asiento bajo produce dolor anterior de la rodilla y la pelvis, que era lo que yo decía anteriormente, nunca debe bascular cuando se pedalea. Puede bascular por el asiento alto o puede bascular por una debilidad en el core. Y esta imagen es un ciclista que en ese entonces estaba en la selección argentina, y fíjense lo mal que se sienta, ¿sí? Pedalea en punta de pie, fíjense todo lo que le sobra acá atrás del sillín, ¿sí? Entonces, otra vez, lo mismo que hablábamos anteriormente con Jorge, ¿sí? No son el mismo ciclista, otra vez la pelvis le queda basculando, ¿sí? Estos son asientos que he tomado las imágenes del consultorio, fíjense lo gastados que están en la punta, es decir, que nunca apoyan los isquiones allá atrás, sino que se sientan en la parte delantera del sillín. Esto es por una mala postura sobre la bicicleta, ocasionando el atrapamiento del nervio pudendo y todo lo que ya vimos anteriormente. Y esto es más de lo mismo, ya se lo había nombrado, el pie, la escala, el pedal, ¿sí? El pie tiene que quedar alineado. Les puse algo como para que ustedes siempre sepan en su consultorio, de cualquier manera está mi contacto, lo que necesiten me escriben o me llaman. El pie debe quedar alineado de forma que la cabeza del primer metatarso se encuentre sobre el eje del pedal, ¿sí? Eso es así. Después lo que tenemos que tener en cuenta es si hay una retroversión pélvica, si hay una anteversión, si hay un geno valgo o un geno varo, si hay una dimetría, pero siempre eso es el ABC. Bien, y acá tenemos lo que también les había comentado anteriormente. Fíjense, la imagen de la izquierda, ¿sí? Estos son mis zapatos, esta es una traba nueva, la de la derecha. ¿Y por qué le pongo la traba nueva? Por cómo se me había gastado la traba de la izquierda. Pues yo les dije hoy en un principio que el pedal, cuando metemos el zapato, es un movimiento lateral. Entonces, obviamente que hay un mecanismo de fricción que va a ir comiendo la traba. Generalmente la traba se cambia cada 3, 4, 5, 6 meses, depende el uso que se le dé a la bicicleta. Y esto es un corredor de ciclismo y mountain bike, por eso van a haber trabas distintas, que él presenta una dismetría. Entonces, cuando él se sentaba sobre la bicicleta, quedaba sobre un costado, ¿sí? Sobre el miembro inferior más corto. Entonces, estos son suplementos que yo le puse entre la suela del zapato, ¿sí? Tanto de ciclismo como en el de mountain bike, para compensar esa dismetría que tenía. Si nosotros esto lo medimos con un potenciómetro, íbamos a ver la mejora, no los quiero desviar del tema, pero íbamos a ver que no era simétrica la potencia que tenía en el miembro inferior, más corto que en el otro miembro. Y esto son ciclistas que he hecho el estudio, fíjense el de la izquierda, son dos ciclistas distintos, fíjense cómo pedalea, fíjense ahí la costura de la malla, cómo le queda casi al costado, casi sin apoyo, ¿sí? Va todo caído sobre la derecha, no conforme con eso, lleva la punta del pie para adentro, es decir, el talón hacia afuera, pedalea en rotación interna, y ustedes traten de caminar en rotación interna y van a ver lo difícil que es, ¿sí? Y a la derecha es un ciclista que evalué en el consultorio. La imagen superior es antes de la corrección, fíjense también cómo apoya la línea interglútea sobre la parte derecha del sillín y ya corregido cómo quedó alineado, ¿sí? Entonces, siempre es importante el estudio biomecánico, ¿sí? Tanto previo a comprarse una bicicleta o si se la compraron, ponerla en las medidas, en los grados acordes. Y esto era lo que yo les decía anteriormente, y esto de core ya lo deben haber visto en la especialidad, en la facu, en todos lados, así que no lo quiero aburrir mucho, pero el ciclista requiere del tronco fundamentalmente la estabilización. El entrenamiento del core es fundamental para prevenir lesiones
y mejorar el rendimiento. ¿Por qué? Porque es el enlace que hay entre la fuerza de los miembros superiores y la fuerza de los miembros inferiores. Está comprobado, con esto que yo les hablaba de los potenciómetros, en corregirle el trabajo de core a un ciclista que se balancea al pedalear, ¿sí? Y a un ciclista que va estable al pedalear, puede trasladar mayor potencia a los miembros inferiores, que es lo que le va a permitir avanzar mucho más rápido. ¿Sí? Estas son imágenes de ciclistas del consultorio. ¿Por qué trabajamos el core? Porque mejora la eficiencia del movimiento, mejora el equilibrio de la coordinación, aumenta el control postural, aumentará la fuerza y la flexibilidad a través del complejo lumbopélvico de cadera, ¿sí? Y la base de potencia en los deportistas necesita mucha estabilidad, que era lo que les nombraba anteriormente. Factores de riesgo. Para poder planificar un programa de trabajo preventivo es indispensable conocer la biomecánica. Por eso les hablé durante gran parte de la charla en el estudio biomecánico. Hay que saber las causas y los mecanismos de lesiones de cada deporte. Y también aplica para lo que sea ciclismo, mountain bike y para todos los deportes. Y en 1994, ¿sí? Musev crea el modelo multifactorial, que lo que plantea es que haya factores predisponentes, ¿sí? Como veíamos en esta imagen o como veíamos en tantas imágenes que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que plantea es de que haya factores predisponentes no quieren decir de que el ciclista sí o sí vaya a sufrir una lesión, porque quizás ese ciclista pedalea con una mala técnica o en una mala postura, pero 3 horas semanales, ¿sí? Entonces, alguien que no tiene un factor tan notable, pero pedalea muchas más horas semanales, va a generar una lesión, ¿sí? Entonces, de eso habla el modelo multifactorial de Musev. Un deportista que sume muchos factores intrínsecos está predispuesto, pero no por ello se va a lesionar. Las medidas de prevención son una evaluación objetiva para una detección precoz de los distintos factores de riesgo del ciclista sano. Las alteraciones posturales sobre la bicicleta son el principal factor de riesgo de lesión. Eso es cierto, pero también lo que hay que tener en cuenta es de qué hace ese ciclista en su vida diaria. No hay un deporte más nocivo posturalmente que la bicicleta, porque nosotros vamos en la bicicleta en una mala postura y estamos agachados, vamos a suponer que yo me agacho así, 2, 3, 4, 5 horas por día, ¿sí? Y si a eso le sumo de que yo tengo una mala postura en el escritorio con la computadora, va a ser un factor de riesgo. Ahora, si yo estoy en el escritorio en una mala postura, pero hago natación, no es el mismo factor de riesgo. Y si soy un albañil que coloca zócalo y que también estoy en mala postura, como puede ser un mecánico, un pintor, los factores de riesgo van a ser mucho mayores, ¿sí? El RIP, que es el riesgo postural individual, también surge de la probabilidad de lesión musculoesquelética que puede tener el deportista por su actividad habitual y su relación con el entorno, ¿sí? Entonces, no se aboquen solamente en la bicicleta, sino pregúntenle de qué trabaja, qué tipo de calzado usa, si está mucho tiempo parado, si camina, si está sentado, cómo es ese sentado, un sentado largo, un sentado, una desalineación en la postura de la sedestación, ¿sí? Bien, un desequilibrio en el entrenamiento de las 5 capacidades biomotoras de la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la coordinación puede ser un factor de riesgo de lesión. Muchas veces el ciclista no está apto para poder soportar las distintas variantes del entrenamiento, como el volumen, la frecuencia, la densidad, la intensidad, ¿sí? Puede darse cuenta de esto también, poderse darse cuenta de esto es una medida de prevención. Por eso, hagan una buena anamnesis cada vez que les llegue un ciclista, un deportista en sí, pero en mi caso me toca hablarles del ciclismo, a su consultorio, ¿sí? Invítenlo a que traiga no solamente la bicicleta, sino la indumentaria con la que pedalea. Muchas veces se van a encontrar que tienen zapatos para entrenar y zapatos para correr, y esas no están alineadas de igual manera la escala, las trabas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta todo eso. Evaluaciones objetivas. Bueno, estas son evaluaciones que nosotros realizamos en nuestro consultorio
previo al estudio biomecánico del ciclista, ¿sí? Hacemos una evaluación de la flexibilidad, un estudio biomecánico de marcha y postura, ¿sí? ¿Para qué? Para tener en cuenta esto, cómo está la pelvis, retroversión pélvica, anteversión pélvica, el geno vargo, geno valgo, ¿sí? Cómo es su postura, tiene una antepulsión de hombro, tiene una rectificación cervical, ¿sí? El control de la escala, el potenciómetro, bueno. La evaluación de flexibilidad, fundamentalmente evaluamos la cadena muscular posterior, que es la que se va a ver sometida a grandes cargas en tanto tiempo en la bicicleta en esa postura, ¿sí? Acá hacemos un test de Wells y Dillon, ¿sí? Evaluamos analíticamente también todos los grupos musculares, sóleos, gemelos, isquiotibiales, músculos glúteos, músculos de la columna, aductores, cuádriceps, evaluamos todo. Una evaluación global y una evaluación analítica, ¿sí? Y acá les voy a mostrar dos ciclistas, ¿sí? La ciclista de la izquierda era una ciclista selección argentina, se corría el Panamericano, y el padre le compró una bicicleta nueva, ¿sí? Entonces, cuando le evaluamos de la selección, la mandan otra vez a de la concentración, me la mandan a mí para que la vea porque hacía lumbalgias que ya no le permitían entrenar, ni en el volumen a baja intensidad, ni los trabajos cortitos y de alta intensidad. Y la de la derecha, esto es un estudio que nosotros hacemos de la postura, y fíjense la desalineación que hay de la línea media, ¿sí? Y volviendo a la ciclista de la izquierda, a modo de anécdota, esta es la bicicleta que le compró el padre previo, si bien ella corría en pista, esta era la bicicleta de ruta para hacer fondo, ¿sí? Fíjense, le quedaba alto el sillín, largo la distancia entre el sillín y el manillar, ¿sí? Y fíjense cómo quedaba ella colgando acá. Entonces, bueno, lo que se hizo fue acomodar la bicicleta y pudo comenzar con un trabajo kinésico, llegó a competir en el Panamericano. Y estos son parte de las imágenes que yo voy tomando en los estudios biomecánicos. Cómo está el ciclista, le tomo las imágenes, vamos corrigiendo, vamos subiendo, bajando el sillín, la potencia, vamos modificando distintos factores hasta que quedan en la posición ideal, ¿sí? Esto ya se lo nombré, la imagen de la derecha, se lo dije en un principio. La bicicleta tiene 3 puntos de apoyo, donde el sillín y el manillar son puntos fijos, y el punto de la caja pedalera, de los pedales, es un punto móvil, ¿sí? Pero siempre tiene que quedar alineado el ciclista sobre la bicicleta, ¿sí? Esta es una ciclista de las Lady Power, de Shimano Lady Power, el equipo más reconocido, de mayor renombre en el ciclismo argentino. Esta es una evaluación que le hicimos en el cambio de bicicleta, ¿sí? Otras medidas preventivas, la flexibilidad acorde, los miembros tanto superiores como inferiores rasurados. ¿Por qué? Porque el pelo muchas veces en estas caídas, en estas quemaduras, son un foco de infección. La indumentaria adecuada, habíamos hablado de la badana que no esté muy gastada, la bicicleta que tiene que ser acorde al ciclista, el sillín adecuado, los metrajes adecuados, ¿sí? Una posición adecuada, las trabas de los zapatos alineadas, ¿sí? Y la bicicleta en óptimas condiciones. Sí, yo acá esta imagen que les pongo es una lesión accidental, pero bueno, este ciclista pasa un vado y se le parte la horquilla, ¿sí? Entonces es importante evitar todo tipo de lesiones, ya sean accidentales como lesiones típicas. Y esto es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando viajamos, ¿sí? Ya sea con el equipo o con la selección, cuántos días vamos a estar afuera, si hay entrenamiento de aclimatación, porque muchas veces llegamos el día anterior, al otro día se corre y el otro día nos volvemos, y muchas veces vamos y estamos unos días previos, ¿sí? ¿Qué tipo de carrera es? Si una carrera en llano, si una carrera en subida, si una carrera con distintos tipos de subida, bajada, y se llega en llano o terminan subiendo, si es un criterio, si es una carrera de pista, y en qué condiciones físicas va cada ciclista. Bueno, espero que les haya sido útil. De mi parte, muchas gracias, agradecerle nuevamente al Chino, a Mastrangelo,
a Javier por la invitación. Esos son mis contactos, espero que les sirva y cualquier duda que tengan no duden en llamarme. Para mí un gran placer volver a estar en la especialidad que tanto la he disfrutado. Muchas gracias.